Bien, todo muy bien. ¿Cómo ¿Cuál anda? fue para la noticia económica del año? ¿Coincidí con lo de la intervención de Scott Bessel o no tenés otra? Económica, Sí, eh, no, sí, claramente. esa, ¿no? Fue, Mirá, es que fue un hecho demasiado trascendente y punto de inflexión. O sea, la, la- el apoyo cambiario y financiero del Tesoro de Estados Unidos, además de inédito, yo creo que cambió la película y eso estaríamos hablando posiblemente de otra cosa ahora, así que creo que sí, coincido con vos, así de primera vista la económica es. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, no, va a ser difícil que se repita algo así. No sé, No solo que se qué- repita, yo creo que de ahora en más, hacia adelante, pensando en la noticia económica de 2026 o de sí. 2027, no debería ser eso. No, claro, sí, sí, Y sí, sí, sí. porque yo no creo que Estados Unidos esté dispuesto a seguir activando el swap que tenemos así fácilmente. Entonces, me parece que de ahora en más, la noticia, si tuviera que ser una noticia por el lado del Tesoro de Estados Unidos, debiera ser que se haya convertido el año que viene y el siguiente en un apoyo preventivo, no en un apoyo bombero. Si Mm. vuelve a ser un apoyo bombero, yo creo que no sé qué pasaría. Ah, totalmente. ¿Cómo cierra, Pablo, este 2025? Ayer salió el dato del EMAE, sube interanual 3,2, caída 0,4 en la mensual, 5% de crecimiento acumulado en lo que va del 2025, pero de vuelta, hay una película de esta de mucha disparidad, muy heterogénea, intermediación financiera subiendo, actividades inmobiliarias también por un lado subiendo, industria, construcción en negativo el interanual, todavía. Vamos a una profundización de esta película con sectores claramente ganadores y sectores claramente perdedores, o puede haber algún tipo de cambio para el 2026. Y bueno, esa es una gran pregunta porque eh, si vos recorres la historia de los presidentes argentinos de la democracia para acá, de la vuelta de la democracia para acá, y te sacás una foto a los 2 años de cada gobierno, salvo excepciones, la mayoría, la foto a los 2 años tenía un nivel de actividad Mm. más o menos bien, sacando de la Rúa y segundo gobierno de Cristina Fernández, que ya estábamos estancados, pero veníamos más o menos bien. Este gobierno, uno podría decir, está dentro de las generales de la ley en términos groseros, en términos de que el nivel de actividad rebotó, recuperó algo de lo que venía trayendo de recesión atrás. La gran diferencia, como vos planteabas, es que con respecto a otras recuperaciones de Argentina reciente a los 2 años, tenemos una grieta muy marcada, cosa que en otros momentos siempre hay ganadores y perdedores, pero en este caso creo que es más notorio el semáforo de verdes y rojos. Yo cuando analizo esto siempre me armo como un semáforo de los verdes que van bien y los rojos que van mal, y en el medio hay algunos que están ahí más o menos. Y Mm. ese semáforo estaba clarito el año pasado, en el 2024, estaba claro que Argentina una recesión, por cómo venía la mano y que había heredado este gobierno. Lo que pasa es que fue una recesión compensada en términos de que el 15% de la economía, que era el campo, se recuperó la sequía del 2023, y el agro y la minería, que es la nueva estrella argentina de nivel de actividad, estaba en verde. Ese 15% compensó la recesión del resto de la economía, que estaba en rojo, y el PBI no cayó tanto el año pasado comparado con otros momentos recesivos de Argentina, cayó uno y pico, no mucho más. Ahora, este año, la recuperación, el rebote lógico que tiene generalmente la actividad económica después de caer en un piso, tiene muchos verdes, casi todo verde el semáforo, pero es un verde muy livianito, es un verde donde si vos acumulás el bienio, o sea, acumulás el 24 y el 25, hay 40% de la economía que todavía sigue en rojo. O sea, Mm. la industria, el comercio y la construcción, básicamente, están produciendo por abajo del 2023. Eso significa el rojo. Bastante por abajo del 2023.
con un 20% de la economía, que es el campo, la energía y los bancos, que están arriba del 2023. El promedio está arriba, pero hay 40% que no es cualquier 40%. Es un 40% que se nota mucho cuando está en rojo. O sea, es un 40% que mueve mucho las ciudades, que está muy urbanizado, es un 40% muy conurbano. Es casi lo contrario de lo que es el campo y la energía. El campo y la energía que derrama, pero está muy situado en muchas partes del interior del país y poco en los conurbanos. Industria, comercio y construcción es el conurbano, son los conurbanos de Argentina, son los generadores de empleo, son los movilizadores de la calle y del bolsillo. Y esos están en rojo. Entonces, la gran pregunta para el año que viene es qué tendría que pasar para que esos sectores en rojo dejen de estar en rojo. Que no es un tema menor, porque yo creo que si hacia mediados del año que viene, ponele, eso sigue en rojo, yo creo que va a ser un tema de conflicto evidente para el gobierno y que puede significar que esté en el centro de la escena mucho más de lo que todavía lo está ahora. Porque ahí, Pablo, los sectores que son los perdedores son los sectores que más emplean en la Argentina. Entonces, no es lo mismo. La inmobiliaria va bárbaro, la venta de autos va espectacular. Bueno, pero ¿cuánta gente emplea una concesionaria o una inmobiliaria? No sé, los escribanos, ¿cuántos son? Bueno, muy distinto a las industrias, las pymes en particular y todo eso. Si eso sigue en rojo, sigue muy complicado, o la empresa dice, no, ¿sabes qué? Esto no va, el modelo ya está clarísimo, esto es el modelo de importador, bueno, tengo 50, 200 tipos, chau, y me pongo a importar y listo, porque el empresario, digamos, se ayorna rápidamente. El tema es la gente que se queda sin laburo. ¿Pensás que con el tema del empleo puede haber algún problema hacia adelante? Digamos que hoy tendrás estadísticas ahí un poco contenidas por el crecimiento del trabajo informal y de peor calidad y demás. Y eso posiblemente pase. Ahora hay dos, hay que entender qué tiene que pasar para que estos sectores dejen de estar en rojo. Eso es lo que hay que tratar de entender macroeconómica y microeconómicamente hablando. Macroeconómicamente hablando, que es lo que uno más mira primero, acá lo que tiene que pasar, supongo yo, es que el año que viene la economía esté más líquida, la economía esté con un poco más de pesos en la calle, en los bancos, creo que venía bastante bien hacia algún momento del 2024 y principio del 2025, y después la economía, yo creo que no casualmente, a partir de que se levanta el cepo y después y la gente empieza a comprar muchos dólares, y después cuando ya se acercan las elecciones y toda esa historia, el Banco Central se puso mucho más cauteloso y la economía se secó en la calle y se secó en el crédito. Y eso afecta mucho a los sectores del comercio, la industria, la construcción, le pega muy, muy fuerte a eso. Y hace ya varios meses que la economía está mucho más seca que antes. Y eso tendría que darse vuelta el año que viene, en algún momento, para que la economía se ponga un poco más líquida, más lubricada, y esos sectores empiecen a funcionar un poco con más movimiento. Y de ahí, bueno, eso va a depender en parte un poco también de lo que ha anunciado el Banco Central el otro día, de un cambio en la política o en el esquema cambiario monetario, que tiende, yo creo, por lo menos en la intención, a inyectar un poco más de plata en la economía. Eso es un tema que hay que ir mirando y monitoreando, porque cualitativamente es un cambio relevante. El Banco Central me parece que cambia de actitud, cambia de la manera de ver la economía a partir del año que viene. Cuantitativamente no sabemos todavía cómo va a funcionar eso, o cuántos dólares va a comprar o no va a comprar, y cuántos pesos va a inyectar o no inyectar, porque va a ser algo que se va a hacer camino al andar. Y el otro tema, antes de que volvamos a eso, el otro tema, para no dejar las dos patas sin tratar, una es la cantidad de plata de la economía. Yo creo que eso es siempre pasa por ahí estas cosas. Y lo otro es el tema de la importación, la exportación, el tipo de cambio.
y esas cosas que también hacen a la macro y tienen que ver con lo otro. Pero bueno, el tema de importaciones es un tema que el año que viene yo creo que va a estar también, va a seguir en el centro de la escena, porque esta es una economía que tiene apertura importadora, apertura comercial, lo ha facilitado. Hay ganadores y perdedores, hay también porque hay muchos sectores de la economía que requieren y necesitan importaciones y eso les facilita su actividad productiva, pero siempre hay perdedores, entonces hay que ir compensando eso, y más en una economía que si vos me dijeras, como en los 90, que la economía crece al 8-9% anual y la torta crece, como decir, bueno, en parte me lo lleva la importación, pero yo también recibo crecimiento económico y vendo más. Ahora, si la economía crece 3 o 4 o 2, y además tengo que competir con la importación, y además mi esquema cambiario y monetario macro está medio endeble, bueno, duele más el tema. Pablo, ¿vos creés, viste que el gobierno bueno, el Banco Central en realidad, este esquema del vamos a empezar a comprar dólares justamente emitiendo pesos, que es lo que le pedía el mercado financiero, el fondo, Wall Street, todo el mundo decía, dale, dejate de joder con el tema de la reserva, ponete a comprar, que es lo que tenés que hacer. Bueno, sacan un plancito, un enunciado. Cuando uno mira y dice, pará, si es hasta el 5% lo que es el mercado, lo que es el MULC por día, y hay cuenta que te dice, no llegas nunca, ni siquiera al escenario base que son 10.000. Llegarás a menos la mitad con suerte, con ese 5%, o estarás comprando un bloque o haciendo otra cosa. ¿Pensás que es viable un número como el que tiró el Banco Central de 10.000? Ni te digo el de 17, ni te pregunto el de 17.000, porque si está en duda el de 10.000, no sé el otro, como qué tanto más en duda va a estar. Pero ¿imaginás alguna manera donde el gobierno sí se pone a comprar y emitir pesos, o lo ves como una actitud también muy cautelosa y enunciando algo porque el mercado le está diciendo anunciame algo, porque si no el riesgo país no te baja a este nivel? No, yo creo que cualitativamente es un cambio relevante y que hace a la necesidad de la macroeconomía, está más acorde a lo que necesita la macroeconomía. Cuantitativamente nadie sabe cuántos dólares va a comprar el Banco Central, ni siquiera el Banco Central. No hay que ponerse ni atarse a números, porque esto se hace camino al andar y tiene cierta lógica que se haga camino al andar. El Banco Central ha advertido que está con ganas de comprar, pero que va a depender de cuántos dólares vea dando vuelta al mercado cambiario, y B, cuántas ganas tenga la gente de recibir los pesos que van a derivar de la compra de dólares del Banco Central. Entonces, ¿qué va a hacer el Banco Central? Me imagino yo, ¿no? El Banco Central, más allá de los números del 5%, del 10.000, del 17.000, el Banco Central va a estar dispuesto a comprar, y va a empezar y va a mirar el tipo de cambio, si se mueve, cómo se mueve, si está más cerca del techo, más lejos del techo, más allá que esté ahora indexado, que le da un poco más de espacio al Banco Central, pero lo va a mirar cuántos dólares está comprando la gente, va a mirar si no tiene que emitir plata por otro lado, porque imagínate que si el gobierno sale a colocar su deuda y a renovar su deuda en pesos y no logra renovarla toda, es otra fuente de emisión de pesos, y entonces no creo que sume las dos fuentes a la vez. Claro. Mirar todas esas cosas y es hacer camino al andar. Entonces va a probar, es prueba y error, va a empezar a comprar y va a ir viendo. Entonces, el gran árbitro de todo esto, el árbitro principal que va a determinar si esto funciona o no funciona en términos de cuántos dólares va a comprar el Banco Central, por supuesto, y siempre en la Argentina, es la gente. O sea, cuántos dólares va a comprar la gente, las personas, para viajar y para ahorrar el año que viene. Si el año que viene se repite lo mismo que pasó este año y la gente compra más de 30.000 millones de dólares para viajar y para ahorrar, el Banco Central no va a comprar ni un dólar. O sea, o si lo compra va a ser con un tipo de cambio mucho más alto y el techo va a rebasar. O sea, para que esto funcione, el Banco Central compre, acumule o facilite los pagos de deuda externa del Tesoro, esto lo que tiene que haber una condición necesaria, que la gente por lo menos compre la mitad de dólares que los que compró este año. O sea,
en vez de 30 y pico de mil, que compre, no sé, 15.000, 12.000, 16.000, 1.000 por mes, 1.000 y pico por mes, 1.000 millones y pico por mes, hasta 1.500 por mes, te podría decir, hasta ahí puede ser. Y que la oferta de dólares, que este año fue 30 y pico de mil, o sea, este año entre el superávit comercial e ingreso de empresas de capitales, hubo 30 y pico de mil millones de dólares, pero se lo llevó toda la gente, lo compró toda la gente. Entonces, cuando el Tesoro o el Banco Central hubieran querido este año salir, entrar a comprar, no se encontraban con nada, o tenían que comprar caro, porque la demanda de la gente fue terrible. Entonces, lo mínimo que tiene que pasar el año que viene es que esa demanda de la gente, que en noviembre y en diciembre bajó mucho y está en 1.000, 1.500 por mes millones, debería sostenerse ahí, clavarse ahí para que haya espacio para que el Banco Central compre. Tendría que pasar eso, porque si no, no va a pasar nunca que el Banco Central compre, acumule, inyecte peso. Va a depender de la gente. Claro, totalmente. Y uno pensaría que en el año que viene, un año sin riesgo electoral, sin cuestiones por ese lado, y con todo lo que se dolarizaron en este año, a priori uno pensaría que bueno, es un cisne negro que te mueva algo y no debería haber gente con mucha ganas de comprarse dólares, más allá que tenés el mundial, que tenés el rojo por turismo, que lo vas a seguir teniendo, y demás, ¿no? Pareciera que la cuenta de oferta y demanda, ahora viendo que el central va a estar por el lado de la demanda, pero digamos del privado, y no debería ser la de este año. Lo que pasa es que, a ver, te voy a poner otra vez un número de almacenero para que se entienda. Ponele que compremos mucho menos que este año y que compremos 1.000 y pico de millones por mes. Ya al toque tenés 12, 15, 18.000 en el año. O sea, claro. 15.000, vamos a redondear, 15.000 millones de dólares, que para la Argentina es normal, entre comillas, como economía bimonetaria, que la gente compra dólares, 15.000 millones en un año es lo normal. Un país casi diríamos sin líos, sin sustos, sin sobresaltos, compras 15.000 en el año. La oferta de dólares de superávit comercial e ingreso de capitales este año que termina fue muy fuerte, fue más de 30.000. Yo creo que el superávit comercial el año que viene va a estar bien y el ingreso de capitales vamos a pensar que más o menos se pueda sostener, pero llegar a 30.000 de nuevo no es tan fácil. Entonces, ponele que la oferta de dólares buena, sostenida, está entre 25 y 30. Entonces, en números redondos, ponele 25, 20 y pico de mil, casi 30. Que se lleve 15 la gente o un poquito más, depende. Entonces van a quedar un espacio que puede llegar a ser alrededor de, no sé, 10.000 millones de dólares, ponele. Puede ser 10.000 millones de dólares, que uno diga, bueno, mejor hay un espacio para que el Banco Central pueda comprar sin que el dólar se rebase del techo y pueda de golpe conseguir esa plata. Va a depender, A, de que la gente compre la mitad de este año, B, que el superávit comercial se cumpla, C, que el ingreso de capitales no se frene. Está todo justo, muy justo, y te pongo el otro número de almacenero. Esos 10.000 millones de dólares, suponete que pueda llegar a comprar el Banco Central en este nuevo esquema cambiario de compra de dólares. ¿Para qué va a ser? Porque todo el mundo vincula esto y dice, bueno, ahora si compra 10.000, el Banco Central acumula 10.000 y se queda con 10.000. Eso sí o sí va a ser si el Tesoro, que es la otra pata del sector público, logra conseguir su propio financiamiento para pagar la deuda en dólares que tiene que pagar. Porque si el Tesoro no consigue suficiente financiamiento externo vía organismos internacionales o mercados, o RIPO, o bancos, o BESEM, qué sé yo qué, no consigue suficiente para pagar sus deudas, entonces le va a tener que pedir los dólares al Banco Central. Entonces, claro, o sea, cierra si tiene refinanciamiento y la plata que te entra te queda en las reservas, sino como le pasó al gobierno que compraba en un momento en el 2024 y no le quedaban los dólares porque tenía que usarlo para pagar. Exactamente, es lo que dice el Ministerio de Economía. Dice, mirá, nosotros en el 2024 compramos un montón de dólares, pero la gran mayoría se tuvo que ir al Tesoro para pagar deuda externa porque el Tesoro no conseguía financiamiento. Ahora, este año que viene estamos ante la misma disyuntiva. El gobierno dice, no, ahora sí vamos a tener financiamiento, porque ya estamos mejor y hay más fuentes, más puertas abiertas para financiarse. Pero bueno, hay 20.000 millones de dólares de vencimiento.
entre capital e interés. Sí, ahí Pablo, hay algo raro, pero no sé si vos lo viste, porque estamos charlando acá. Unos tuits de Caputo, para mí es porque no le da la nafta para llegar, pero vamos a darle la derecha al ministro, que él ya viene diciendo, viste cómo está el tema, bueno, ¿cómo pagás enero? No, bueno, pago enero, tengo 2.000 palos del Tesoro en la cuenta del Banco Central en dólares, después, si no tendré el repo, con eso voy a pagar. Bueno, le pregunto a un colega de La Nación, por un comentario que hizo Caputo hablando de que quieren bajar la dependencia a Wall Street, que quieren sacarse, no emitir, no, en realidad no es emitir para pagar el vencimiento, ahora en enero. Vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Esta historia como que ahora queremos sacarnos la dependencia del mercado que no se abrió todavía, por el mercado internacional. Para la Argentina no se abrió. Y habla del mercado local, de desarrollar el mercado local. Es poco creíble, ¿no? Digo, pensando que el mercado local argentino es muy chiquito para que te dé los dólares suficientes para refinanciar la deuda que vos tenés. Digamos, Argentina le vencen 18.000 millones de dólares. Sí, en números redondos, Argentina, vamos a poner números redondos, son 20.000, 11.000 de vencimiento de capital y 9.000 de intereses. Lo mínimo que debería lograr el gobierno es financiar el vencimiento de capital, que son 11.000, con organismos y con mercados, porque está el Banco Mundial, está el BID, etc. Los 9.000 millones de dólares de intereses, lo saludable y más sostenible macroeconómicamente sería que el gobierno de alguna manera use los pesos que tiene el superávit fiscal para comprar esos dólares en el mercado o al Banco Central. Es lo mismo, para que no suba la deuda externa si te endeudas también por los intereses. Ahora, acá la clave es cuánto financiamiento se consigue. Y cuánto financiamiento se consigue depende de los organismos, son los organismos. Y después el mercado, obviamente, que depende del costo del financiamiento. Y ahí hay un tema, porque más allá de lo de enero, que estamos contando los dólares a ver cómo llegamos a enero, después viene febrero, y después viene marzo, y después viene abril. Entonces, a ver, porque todo el mundo tiene focalizado el tema en enero y en julio, que son los 2 meses gordos de pagos a bonistas externos, que son 4.000 y pico de millones de dólares en enero, y en julio son 8.000, casi 9.000 en esos 2 meses. Pero entre febrero y mayo hay que pagar 6.000. O sea, febrero, a marzo, abril, mayo, entre los BOPREAL, entre pagarle al Banco Mundial, entre pagarle al fondo, entre pagarle a no sé qué, son 6.000 más. O sea, todos los días hay que pagar deuda. Entonces, acá lo que sería deseable es que en algún momento cercano, quizá después que pague en enero o en el momento en que se paga enero, el gobierno muestre un plan, aunque sea de corto plazo, aunque sea para este año, decir, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para pagar todos los vencimientos que tengo de capital e intereses de acá a fin de año? Si uno lograra eso, y el gobierno mostrara que gracias a tal cosa, tengo financiado todo el año, y ahí sí yo creo que ahí tendrías una baja del riesgo país más fuerte, una perspectiva financiera mejor, un horizonte más abierto, y bueno, y eso ya sería otro cantar. Ahora, si estamos todos los días mirando cómo pagamos enero, y después cómo pagamos febrero, y después cómo pagamos marzo, en algún momento eso le va a pasar factura al gobierno. No puede seguir toda la vida contando el mango día por día a ver cómo pagas. No, totalmente. Por eso hay que ver cuándo el gobierno puede despejar eso, si es que lo logra o es un andar, ¿no? Recién está empezando a andar el gobierno, hizo una misión al mercado local en dólares, le fue, digamos, zafó, no tuvo nada para tirar, no hubo nada para festejar un montón, zafó. El mercado internacional todavía sigue, digamos, cerrado. Me parece que para bajar... Lo que está claro es que, dado que el gobierno necesita dólares para pagar deuda externa y que el Banco Central tiene las reservas negativas y necesitaría dólares para acumular reservas para que ese negativo se achicara, lo que está claro, como viene la mano, y aún con mucha oferta de dólares que puede haber el año que viene de comercio exterior y de ingresos de capitales como hubo este año, las dos cosas a la vez es muy difícil que se den. O sea,
Es muy difícil que el año que viene lleguemos al final y el gobierno haya conseguido financiar todo y el Banco Central haya conseguido salir del negativo de reserva, porque eso es un montón. O sea, una de dos va a pasar. Lo más probable es que se logre financiar bien o pagar bien los vencimientos externos y el Banco Central siga zapatero. La última, Pablo, y para agradecerte ahí el tiempo extenso para charlar conmigo acá. ¿Cuál va a ser el desafío del 2026? ¿Cuál va a ser el tema que vos decís, no, mira, esto más o menos puede andar, esto más o menos debería andar? Ahora, ojo con esto que es la piedra en el zapato para el año impar, que, bueno, siempre estamos con esta cosa del año impar, a ver, los terceros años, los gobiernos se le complica, pareciera que en este caso, por de donde venís, pareciera que no debería ser tan complejo, pero hay cosas obviamente para tener en cuenta. ¿Cuál sería esa Yo te piedra en voy el a zapato? dar, porque el otro día me preguntaron como en un semáforo, verde, amarillo y rojo, Sí. que del 2026, qué me entusiasma, qué me genera dudas y qué me preocupa. Y yo dije, lo que entusiasma de alguna manera, o lo que me parece que va bastante bien, y el año que viene debería ser así, creo que va a ser así, es la convicción fiscal que tiene este gobierno, especialmente el presidente, para mantener el equilibrio fiscal, más allá de que lo están petardeando de vez en cuando, ahora en el presupuesto, incluso con algunas reformas que el propio gobierno está bajando algunos impuestos, pero da la impresión que la convicción que tiene el presidente para mantener el equilibrio fiscal, cómo votó la gente el 26 de octubre, de alguna manera validando eso, y cómo la oposición va a tener de alguna manera que replantear su pensamiento, porque da la impresión que la cuestión fiscal fue un antes y un después de este gobierno, que creo que va a ser el legado de este gobierno, es lo que me parece entusiasmante. Lo que me genera una duda es que se están mezclando mucho reformas económicas con ordenamiento macroeconómico. Y eso hay que tenerlo bien en claro. Si sale la reforma laboral, si sale la reforma tributaria, si salen las desregulaciones, si desregulamos todo y la economía, la organización económica se moderniza y se flexibiliza, no es un sustituto de la estabilidad macroeconómica. Hay que tener claro eso, porque pueden salir 200 reformas, pero si la macroeconomía no se ordena fiscal, cambiaria y monetariamente, como veníamos hablando antes, eso va a seguir pendiente y las reformas van a ir perdiendo potencia. Porque sin orden macro, sin consistencia macro, las reformas van a quedar medio boyando en el aire. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Y lo que me preocupa para el año que viene es que una economía como la Argentina, tan bimonetaria, y con la gente comprando no menos de 15.000 millones de dólares por año, aún en un año bueno, no puede un programa económico tener un régimen cambiario y monetario todavía no asentado, todavía probando. Estamos probando todavía, ya en el tercer año, qué régimen cambiario y monetario nos calza mejor. Y eso es algo que no se puede dejar en la Argentina un programa económico, ese espacio ahí, ese bache, sin cubrir ya a esta altura del tercer año. Entonces yo creo que rápido debería asentarse y consolidarse un régimen cambiario y monetario definido, que la gente entienda que esto llegó para quedarse, y entonces ahí yo creo que estaría más tranquilo para el año que viene y para el 2027. Clarísimo, Pablo. Te mando un fuerte abrazo, gracias por la charla y bueno, felices fiestas. Y si no hablamos de acá, bueno, ya tenemos una acá, si no la semana que viene, pero por las dudas agarramos las dos, te deseo unas felices fiestas para que esté todo bien por allá. Dale, muchas felicidades para todos y que todos tengan un buen año el que viene.